Agradezco a Mar, agradezco a la presidenta Mar Entre Ríos, a Naciones Internas, y agradezco a todos los que están aquí porque tomarse un tiempo con un día helado como el día de hoy, y la noche de ayer que fue increíblemente fría y ventosa. Bueno, hablar en 20 minutos de artritis reumatoidea es como mucho, por eso eliminé lo que es imagen. Decidí hacerlo de esta manera y voy a pedir alguna participación del grupo. Particularmente considero que hablar de artritis, los que vivimos un poquito más, vivimos todos los procesos de enfermedad, donde cuando yo comencé la especialidad, la mayoría de los pacientes y pacientes quedaban discapacitados, y ver ahora lo que ha pasado, que las personas pueden vivir perfectamente con la enfermedad y no tener la progresión que tenían antes, y puedan vivir y jugar al fútbol, jugar al tenis, alimentar a sus hijos, lo que desean hacer hoy en día es factible. Y ahora voy a explicar cuáles son las condiciones para que esto sea factible. No es por cualquier cosa. Primero recordar 2 minutos lo que es artritis reumatoidea. Es una enfermedad autoinmune, como todos conocen, de autoagresión, pero que tiene 3 elementos o 3 bases importantes a tener en cuenta. Primero, la que más le interesa al paciente, que es el dolor. Eso es una parte, porque habla de la agresión articular. El paciente tiene dolor y tiene discapacidad. Se levanta con dolor, se levanta con discapacidad, transcurrir la mañana mejor. Esa es una parte, quizás la más importante para el paciente. Pero hay otras 2 partes que son fundamentales. No nos olvidemos que esta enfermedad autoinmune no afecta solo a las articulaciones. Afecta a las glándulas salivales, las lagrimales, los de boca seca, ojo seco, y hay algo que tenemos un especialista para hablar de eso, afecta el pulmón. Puede afectar el pulmón. Entonces, esto diría que no tiene tanta trascendencia sintomática para el paciente, pero sí tiene mucha trascendencia para su futuro como persona, porque una afectación pulmonar puede producir una gran complicación y discapacidad. Y hay otro punto que creo que es el más relevante y que tomó mucha fuerza en los últimos 10 años, es que esta enfermedad, cuando está activa, genera una reacción inflamatoria vascular, o sea, en los vasos, que a su vez puede producir infarto cardíaco o infarto cerebral, un infarto cardíaco o un ACV. Esto que nosotros lo podemos evaluar de alguna manera por un análisis que se llama PCR, que verán que casi todos los reumatólogos los medimos, o sea, cuando hacemos el control del paciente, pedimos la PCR. Una PCR permanentemente elevada nos indica un aumento del riesgo cardiovascular. Bien. Ahora vamos a hacer algunas otras consideraciones. Voy a pedir a 2 personas, y a uno y muy breve, que se levanten, digan su nombre y nos cuenten cuánto tiempo sucedió desde que empezaron con los síntomas y se diagnosticó la enfermedad, o sea, que se le puso el nombre a la artritis. Así que les pido a una persona primero y luego a otra que se pare y diga su nombre, por favor. Gracias, por favor, gracias. Buenos días, soy Río Aurora de Jesús, de Papá Nacional. A los 30 años tenía dolores, muchos dolores, pero en el 2016 recién me diagnosticaron que era artritis reumatoidea. ¿Por cuánto tiempo no alcanzó? Y serían 15 años después. 15 años, muy bien. Sufriendo los dolores. Muchísimas gracias. Gracias. Otra persona, por favor, ¿me puedes contar lo mismo? ¿Tan amable? Simplemente dar su nombre y el tiempo de comenzó la enfermedad hasta que se diagnosticó la enfermedad. Así. Se levantó un señor. Buen día. Soy Carlos Barreto y yo empecé con algunos pequeños dolores del codo y como tengo antecedentes familiares de movida, me fui al reumatólogo, el doctor Ernesto Garavaglia, y él al año ya me diagnosticó artritis reumatoidea y de los 35 estoy con tratamiento, hoy tengo 58. He llevado bastante bien, ahora se me ha incrementado bastante y bueno, vi esto en la televisión que las chicas publicaron en la Municipalidad de Paraná y me vine a ver qué es lo que pasa. Bien, te agradezco muchísimo. O sea, 2 situaciones muy diferentes. Una
una 15 años, otra un año. Bueno, lo ideal sería que fuera menos de un año. O sea, nosotros tenemos que aprender una palabra que se llama ventana de oportunidad. Ventana de oportunidad significa que desde que comienza el síntoma hasta que el paciente tiene el diagnóstico de la enfermedad, lo ideal son 6 meses. Por supuesto, si fuera un mes, bueno, genial, pero bueno, es una enfermedad crónica, no se puede vivir en un mes hasta el diagnóstico, pero sí, lo más breve posible. Entonces, esa palabra, ventana de oportunidad, tiene que quedar en todos nosotros y en todas las personas. ¿Por qué? Porque es el tiempo que nos permite frenar la enfermedad y evitar la discapacidad. Esto es importantísimo de recordar. Quiero pedir a otras 2 personas que se paren y que me digan cómo comenzó la enfermedad, con qué síntoma comenzó la enfermedad. Quiero decir, ¿fue de forma aguda, brusca o fue de forma lenta y progresiva? Entonces voy a pedir a 2 personas más y por favor. Ahí tenemos 2 personas. Sí, ya una, por favor. Se levanta y me cuenta. Mabel Narváez de San Juan. Bueno, yo empezó de una manera brusca, pero camuflada, ¿sí? Porque tenía urticaria crónica espontánea. Entonces, yo después me di cuenta que era muy brusco y muy doloroso y no se contradecía con la urticaria. Empecé con tratamiento de la urticaria, con biológicos, y seguimos con disfagia, ¿sí? Y el gastroenterólogo me dejó de la artritis, bueno, ya ahí empezamos eso hace 1 año y medio. Perfecto. Ahora tengo que tener biológico para la civilización. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? Sí, lo mío fue rápido porque empecé con las articulaciones, inflamación y dolor en las articulaciones enseguida. Bien, muchísimas gracias. Bueno, vemos 2 situaciones también. Una persona que comenzó bruscamente, otra persona que hemos solapado el cuadro. Bueno, esto es muy importante porque el problema que tenemos en la artritis reumatoidea es que la mayoría de los médicos que reciben a los pacientes por primera consulta no es el reumatólogo, es el médico generalista. Entonces, mi propuesta es que los médicos generalistas tengan que estar preparados para recibir y diagnosticar a la enfermedad. No tratar quizás, pero sí diagnosticar la enfermedad y derivarla a tiempo. Porque uno de los problemas grandes, y esto lo puede contar cualquier reumatólogo, que nosotros recibimos a los pacientes en cuadros muy avanzados, inclusive con mucha discapacidad. Entonces, esto tiene que terminar, porque no es una cosa, no estamos inventando nada, estamos descubriendo y usando los elementos que tenemos, que son los médicos generalistas, para que puedan atender a tiempo y diagnosticar la enfermedad. ¿Sí? Entonces, fíjense desde que está aquí en este tema, saben que el recurso humano está disponible y es bueno, pero hay que prepararlo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que el tiempo que comienza la enfermedad hasta que empezamos a tratarlo es fundamental con la ventana de oportunidad y tenemos recursos humanos que puedan derivar a tiempo, las cosas van a cambiar, pero rotundamente. Van a cambiar totalmente porque nos va a permitir atender la enfermedad a tiempo. Bien, ahora voy a necesitar a otras 2 personas porque me interesa saber la contención familiar que recibieron los pacientes. Quiero decir, cuando su familia recibió la información que su mamá, su papá, su hermana, su tía, su hijo, le diagnosticaron artritis, ¿cuál fue la reacción en el tiempo? Quiero decir, hay 2 posibilidades, o muchas posibilidades. Una es sobreprotejo, que es muy común, porque aparte es políticamente correcto, sobreproteger, que es absolutamente inútil. Está la otra situación que es, lo niego. Es fácil negar una situación muy humana, pero absolutamente inútil también. Y tenemos la otra protección que es ayudar sin sobreproteger y tampoco negar. Entonces le voy a pedir a 2 personas que aquí en unas palabras nos digan cuál fue la contención familiar que recibieron. Así que voy a pedir 2
voluntarios. Bien, a ver, quiero que me cuente cómo fue la contención familiar. Yo apenas tuve el diagnóstico, siempre tuve a la par mi esposo, por eso siempre digo que es muy importante el acompañamiento y la contención de la familia. Y cuando ingresé al grupo AMAR en Buenos Aires, lo primero que hice fue llevar a mi familia para que vean de qué se trataba lo que me estaba pasando. Y bueno, y eso me ayudó a que ellos me acompañaran en este proceso de, más cuando uno inicia, ¿no? Yo creo que es importante comprometer a las familias que se involucren. Exactamente, muchísimas gracias, Mabel. ¿Otra persona que me pueda contar alguna situación familiar? Simplemente contar algo que pasó. No es cuando va a salir en la siguiente. Vamos, presidenta. Bueno, fuera de la puede haber una tercera situación, no hay problema. Hola, buen día, soy Alicia de San Juan. Sí, a mí siempre me han acompañado mis familias, hoy está mi esposo conmigo, así que bueno, sí he sido muy contenida y bueno, a mí me dio muy brusco, me dejó totalmente paralizada, y un dolor muy fuerte, los médicos no saben. Pero en ese momento tenía hijos muy chicos y bueno, ellos no sabían, pero ahora que son de adultos, sí, también me acompañan mucho. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos dos buenos ejemplos, ojalá fueran todos los ejemplos así, pero yo en mi consultorio no veo esto todo el tiempo. Veo situaciones de sobreprotección, más o menos lo convierten a la persona en un inútil, una inútil, con lo cual es terrible. Y veo la otra cosa que es la cara de la persona que acompaña como diciendo, no quiero decir la palabra, pero no, defiende. Entonces eso puede ser terrible. Acá. Hay que entender, el problema es acá la empatía, la palabra empatía, perdón, sí. Quiero aclarar algo, Sí. porque no es solamente la familia. Uno tiene a su alrededor. Bien, muy bien. Hay que convivir en sociedad. Sí, señora, muy Y bien. la convivencia no es solo la familia, es el trabajo. Bien, Y es muy difícil lo que a mí me pasó. bien. Yo, en mi trabajo, soy sido docente y por una varias cuestiones intereses y demás, a cargo de investigación técnica superior, y me hicieron una denuncia porque decían que yo era discapacitada porque tenía artritis reumatoidea. Tuve que bancarme una junta médica y el médico me decía, señora, ¿qué pasa? No sé, le digo, hay algún interés, pero la discriminación que existe dentro de la parte laboral, como también en la parte deportiva, o sea, en lo social en general, es muy marcado, porque hay una palabra que es terrible, pobrecita. Y eso nos mata a todos, porque todos somos iguales, en el sentido que podemos llegar a ser algo. Te agradezco un montón porque me ayuda mucho en esta cuestión de entender que siempre hablamos del ámbito familiar y nos olvidamos del ámbito laboral, nos habitamos el ámbito deportivo. ¿Por qué es el tema? Porque si no hay empatía, si yo no me pongo en el lugar del otro o de la otra para poder accionar, ¿cómo voy a entender qué le pasa a la otra persona? Porque como yo no tengo el dolor, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo entenderlo? Entonces, entenderlo es preguntarle a la persona qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer y con eso compartirlo en su medio y en todos los medios, como por ejemplo en este medio. O sea, difundir, porque acá no todos los que están aquí tienen artritis, o sea, también hay muchas situaciones, entonces entender que la artritis puede ser muy discapacitante, muy discapacitante. O sea, un ejemplo que no hace falta que ustedes lo saben más que yo, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes van al baño y no se pueden limpiar la cola? ¿Sí? Hay que vivirlo a eso, ¿no? Entonces digo, esa es la manera de entender la discapacidad. ¿Sí? O vestirte. Exacto. O sea, digo, porque yo le puse un toque un poquito más fuerte para sacudir un poco, porque entender que la realidad de las personas es única e irrepetible y es fundamental. ¿Sí? Bien, ahora, como el tiempo es breve, voy a hablar un poquito de tratamiento. Bueno, el tratamiento en las enfermedades de artritis
tiene muchas implicancias. Primero, es el trabajo de equipo. O sea, en el tratamiento de artritis hay muchas especialidades que intervienen. Los reumatólogos, reumatólogas, todas las otras especialidades médicas como neumonología, etcétera, intervienen también. Terapistas ocupacionales tienen una función muy importante y lamentablemente no hay tantas, al menos disponibles. Después también intervienen los psicólogos, porque no se olviden que esta enfermedad puede generar angustia, depresión, ansiedad, y tiene que ser contenido en los pacientes. Entonces, interviene también el psicólogo. Y también intervienen las nuevas tecnologías, que después el doctor nos va a hablar, que es otra forma de aporte, y también, y muy importante, los grupos de autoayuda. Entonces, todo esto en conjunto hace que la calidad de vida de una persona pueda cambiar o no. Porque no siempre están disponibles los recursos para las personas. Porque no es lo mismo tener un acceso al sistema que no tener. Por ejemplo, ¿qué pasa con un paciente que vive a 300 kilómetros de la ciudad grande más cercana? No tiene dinero y tampoco tiene el acceso a los elementos. Se termina discapacitando en su casa. He visto montones de casos de esto. Así que, por favor, la oportunidad de todos de acceder a la salud. La salud es un derecho, no es un lujo, es un derecho. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez hablado del trabajo de equipo, voy a hablar de algunas cosas que me parecen importantes. Primero, para poder considerar como tratamiento, aparte del trabajo de equipo, hay que tener el tema de cuidados que hay que tener en cuenta. Primero, desde cosas simples, pero muy importantes como son los cuidados articulares. Un paciente con artritis no puede someterse a un trabajo repetitivo. Digo, ¿por qué? Yo tengo un paciente que es herrero y tiene artritis y él tiene que vivir y tiene que trabajar, etc. ¿No? Sin embargo, lo tienen que seguir haciendo y no lo echan de trabajo. Otro ejemplo, personas que tienen que estar trabajando con, por ejemplo, una rosca. Una rosca es excesivamente traumático para una persona con artritis. Y las personas con artritis saben que destapar una botella es un gran problema, o abrir un frasco. Entonces, toda esa cuestión, imagínenselo como trabajo, es tremendo. Bien. Otra cosa, calzado. Calzado. Es otra cosa muy importante que a veces no se le presta atención. El calzado de un paciente con artritis tiene que ser evaluado. No puede ser cualquier calzado. Hay un enemigo del pie que es la punta redonda. La punta y el taco. Así que la idea sería una punta redonda, un talón, una talonera bien contenida, un empeine alto para evitar que los dedos en martillo. ¿Se acuerdan? No la sufren solo las mujeres con AR, las mujeres con tacos, ¿sí? Dedos de martillo. Entonces, eso es fundamental. Alimentación. Tema muy de moda. Yo, como todas las modas, me parecen que son espantosas porque hoy en día te ponen en moda una cosa y dentro de 10 años otra. Entonces, bueno, pero aquí vamos a hablar de cosas que son lógicas. Que sí, que no. Vamos a empezar por los no, que son los más No se recomienda el azúcar. Está discutido el tema de las harinas, pero el azúcar no se lo recomienda. Y tampoco el exceso de sal. El exceso de sal altera el microbioma intestinal y puede generar una reacción inflamatoria. Lo mismo el azúcar, altera una proteína, bueno, etcétera. Entonces, esto puede generar inflamación. Ahora, esto es fácil de hacerlo, o fácil de decirlo, no tan fácil de hacerlo. Pero si de a poco vamos incluyendo en nuestras prácticas personales, disminuir el consumo de azúcar, disminuir el consumo de sal, de a poco, hasta que nos acostumbremos a eliminarlo de todo. Bien. Ahora, ¿qué es recomendable? Vamos a empezar por algo básico, la hidratación. Bueno, ahora está de moda la hidratación, todo el mundo anda con su botellita, pero no era muy común. Ahora, ¿por qué la hidratación? Porque, ¿cómo evaluamos la hidratación de una persona? Hay una manera fácil, el color de la orina. Si la orina es muy amarilla, estamos mal hidratados. Tiene que ser apenas amarilla, ¿sí? Y la otra cosa, un pliegue de la piel. Ahora voy a explicar un ejemplo. Si uno hace un pliegue en el abdomen con la piel y la pellizca y
¿sí? Que se sostiene en el tiempo, estamos deshidratados. Si desaparece, estamos bien hidratados. Pero guarda que las personas mayores puede suceder que el pliegue permanezca por una cuestión de la piel de la edad, no por una deshidratación. Pero de todas maneras, para una persona relativamente joven está buena esa práctica, ver el color de la orina y ver. Por último, están tan de moda, pero son buenos, el jengibre y la cúrcuma. ¿Sí? Ahora todo el mundo consume jengibre y cúrcuma, pero sí, es recomendable. Tienen un poder antiinflamatorio. Después también los omega 6, la chía, el lino, las semillas de chía, las semillas de lino, también el aceite de oliva, también aparte de esto, y el pescado. Bueno, nosotros lamentablemente el pescado de mar en realidad. Para nosotros el pescado de mar es un lujo, o por lo menos para gran parte de la población, quizás no para todos, y eso sería una posibilidad interesante. Bien, entonces, ahora vamos a hablar un poquito de cuál sería el objetivo. A ver, ¿cuál sería el objetivo ideal de tratar a un paciente con artritis reumatoide? O sea, ya tenemos el diagnóstico y lo empezamos a tratar. Remisión. Esa es la palabra que todos tenemos que saber. Remisión significa, como la enfermedad no es curable, la frenamos, o sea, como la enfermedad estuviera, está la enfermedad, pero no como que no estuviera. Quiero decir, no duele, no discapacita y no genera riesgo cardiovascular, que es lo que nos interesa. Esa es la palabra que más tenemos que recordar. Ahora, cuando una persona, el problema de la remisión tiene que ver con la ventana de oportunidad que les dije al principio. Si no logramos atender al paciente en forma rápida, no vamos a lograr remisión o vamos a lograrlo más difícilmente. ¿Sí? Por eso hago hincapié en atención rápida. Bien. Ahora, voy a hablar 2 minutos de antiinflamatorios y de corticoides. 2 palabras que tienen muy mala prensa, sin embargo son excelentes medicamentos bien usados. Ustedes saben que consumir una medicación siempre implica un riesgo. O sea, quien me diga que cualquier cosa que uno hace como ser humano, salir a la calle, implica un riesgo. ¿Sí? Hacerse Reiki puede implicar un riesgo, y lean los efectos que puede tener. Todo en la vida, aunque creemos que no tiene riesgo, todo tiene riesgo. Vivir es un riesgo. El medicamento es un riesgo. Hay que tenerlo en cuenta. Y el antiinflamatorio, que tiene mala prensa, es un medicamento excelente, porque tiene mala prensa, pero todo el mundo lo consume. Entonces, pensemos que nosotros no atendemos pacientes, atendemos a María, a Carlos, a Antonio. Entonces, individualicemos el tratamiento. María, ¿tiene solo artritis? ¿O María tiene hipotiroidismo, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes? Digamos el contexto del paciente, es fundamental contextualizar la situación. No es lo mismo una cosa que la otra. Porque si tenemos un paciente que tiene diabetes, y no podemos usar corticoides, o tiene una arritmia, o tiene insuficiencia cardíaca, entonces contextualizar la situación. No es lo mismo una cosa que la otra. No podemos atender a todos por igual. Ese es un punto. El segundo punto. Si tenemos este paciente en situación ideal sería, no tiene otra enfermedad, ni siquiera un hipotiroidismo. Bueno, pongámosle un hipotiroidismo, que no es complejo de manejar. Tenemos este paciente, lo empezamos a tratar. Entonces decimos, objetivo número 1, la remisión. El antiinflamatorio y el corticoide, ¿sí? En forma transitoria o a las dosis más bajas posibles. El corticoide, que tiene mala prensa, ha salvado la vida de millones de personas en el mundo. ¿Sí? Entonces no es mala palabra. El problema es cómo lo usamos, cuánto lo usamos, qué dosis usamos y cuál de ellos usamos. ¿Sí? No es lo mismo aplicarnos una dexametasona que usar una prednisona o una metilprednisona. O sea, digo, todo esto es importante porque hay que luchar contra los prejuicios en medicina. Entonces, luchemos contra los prejuicios. El corticoide es una buena palabra bien usado. Y en el comienzo de la enfermedad tiene una función también modificadora de la evolución de la enfermedad. Entonces es importante. O sea, todos los recursos que tenemos para frenar la enfermedad, el corticoide es uno de ellos. Bueno, finalmente, para ir redondeando la charla,
tenemos todos los otros fármacos. Yo no voy a hablar de fármacos, en todo caso los vamos a usar para la segunda, pero sabemos que hay dos esquemas básicos. Uno es el esquema DARME, droga de acción modificadora de la enfermedad, que tenemos 3 en el mercado argentino, o 4 si queremos, melotrexato, letrozolida, hidroxicloroquina y salazopiridina, de las cuales la más usada en el mundo es el melotrexato. ¿Libre de efectos adversos? No. El problema de los medicamentos no es el efecto adverso. El problema es que a veces los pacientes, por dificultad en el acceso, no se controlan. Por ejemplo, yo todos los días tengo pacientes que, hace 1 año y medio no lo veo. O sea, bueno, 1 año y medio que no se controló, que no se hizo un hepatograma, que no se hizo un hemograma, que no se hizo... Entonces, a veces es muy difícil estas situaciones. ¿Por qué? La otra situación es al paciente que viene de entrada, porque tiene que darle una medicación frenadora más un corticoide, y te viene a los 2 años tomando la misma dosis de corticoide que le diste hace 2 años. Entonces el paciente viene con un Cushing, o exceso de peso, una hiperglucemia, o sea, digo, estamos hablando de cosas serias, pero que suceden por dificultades de acceso, ¿sí? Entonces, digamos, estos medicamentos son excelentes, ahora, bien usados, y con controles. Los controles de laboratorio son fundamentales en los pacientes con artritis. Son fundamentales. Hemograma, hepatograma, recuento de plaquetas, lo mínimo, indispensable, y una proteína C reactiva para ver cómo está la enfermedad. Entonces, luego aparecieron los biológicos. Aparecieron en el año 2000, cambiaron la realidad de los pacientes, es verdad. Tampoco es la panacea, pero sí cambió la realidad de los pacientes. Y nosotros ahora tenemos, no sé, la cantidad que hay cada vez más, y uno tiene que elegir uno u otro de acuerdo a cada persona. O sea, los tratamientos son individualizados, con tiempo, ¿bien? Los tratamientos son individualizados, no es para todos lo mismo, aunque haya, digamos, drogas que se superponen, porque, como dije, el melotrexato es la droga más usada en el mundo, ¿sí? Entonces, vamos a individualizar el tratamiento. Una vez que logramos el control de la enfermedad, lo que hacemos es empezamos a ir eliminando, por ejemplo, los corticoides, los antiinflamatorios. Y por último, vemos qué conducta tomar en cada uno. Para ir terminando, entonces, no existen recetas para todos igual. Ana tiene su artritis, Juan, Pedro. Es la artritis de Ana, la artritis de Juan, la artritis de Pedro. ¿Sí? Así tiene que ser. No la cama 17. Yo he escuchado cuántas veces cuando dice, yo hice, soy asistente en clínica médica también, de la formación, andá a ver la cama 17. Y en la cama 17 hay una persona que tiene un nombre, que tiene una vida, que tiene una historia, que tiene un sufrimiento. Entonces hay que individualizar a las personas. No se puede decir la cama 17. Es el paciente Juan Pedro que está en la cama 17. O si no cambiamos esa concepción de medicina en donde la gente es un número, no es un ser humano, no podemos hacer buena medicina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces voy terminando la idea de que esta enfermedad crónica ha cambiado la historia porque en los últimos años por 3 motivos. Primero, acceso más fácil, derivación a tiempo, diagnóstico precoz y tratamiento adecuado. Lograr remisión cambia la vida de una persona. De ser un discapacitado es la opción A, o vivir una vida normal, digamos, la palabra normal no me gusta, una vida, digamos, como lo hacen los demás, con acceso al deporte, con acceso a otras actividades que pueden realizar y que desean realizar. Entonces, siempre pensemos que tratamos personas, tratamos individuos con un problema importante. Entonces, yo quiero agradecer a Mar nuevamente, al profesor